Les informamos que hubo un cambio en el programa. A continuación, invitamos al contador público, Alberto Almague Rocha, quien viene de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León, coordinador del Grupo de Pobreza Alimentaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social. Así pues, escucharemos su ponencia sobre la construcción de una política alimentaria nacional. Por favor. Muy buenas tardes. Agradezco al Foro Nacional de Pobreza Alimentaria y Nutricional la invitación que nos hace para poder representar a una entidad federativa del noreste del país que participa en la Comisión Nacional de Desarrollo Social. Quisiera puntualizar y hacer una mención. Hay un cambio en el programa. No nos confundamos de que representamos la visión partidista de una coalición, sino y tampoco una visión oficial del gobierno federal. Voy a permitirme mencionar que efectivamente soy subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Esta secretaría dirige los trabajos de un grupo especializado en el seno de la Comisión Nacional de Desarrollo Social. La Comisión Nacional de Desarrollo Social, voy a más adelante a ilustrar quién la conforma, pero antes de esto quisiera mencionar de dónde tiene su sustento legal, de dónde emana, que es una figura institucional, legal, y es obviamente el instrumento o una instancia que permite instrumentar muchas de las políticas, acciones y programas que pueden llevar con esperanza a combatir con éxito la erradicación de la pobreza alimentaria. Entonces, ¿de dónde emana nuestra figura? Pues obviamente de la Ley General de Desarrollo Social, un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos federales y las entidades federativas y municipales, así como de los sectores sociales y privados. Es ahí donde nosotros conformamos en el gobierno del Estado de Nuevo León, junto con otros secretarios de Desarrollo Social, este grupo de trabajo dentro de esta gran Comisión Nacional, específicamente a atender el combate a la pobreza alimentaria, con precisamente el diseño de estrategias, prioridades, pero sobre todo poner en la agenda nacional, poner en la agenda de la discusión política nacional el tema de la pobreza alimentaria como una condición prioritaria, como una condición necesaria y como una condición inaplazable. La titulación que hacemos de esta presentación es precisamente la construcción de una política alimentaria y nutricional. Me voy a permitir mencionar que en las excelentes exposiciones que han hecho quien me ha antecedido en la palabra, hemos tenido coincidencia general y coincidencia particular en el diagnóstico, en los objetivos, en la situación estrujante que tiene la expresión más lacerante de la pobreza, que es justamente la pobreza alimentaria. Lo que venimos hoy a comentar es justamente una ruta institucional, programática, medible, calendarizable, para poder estructurar parte de todas estas discusiones, parte de este clamor nacional,
parte de esta situación que nos mueve a todos por combatir, con una ruta particular y estructurada para poder hacer una política pública que tenga realmente efectos medibles y obviamente prácticos en el desarrollo de una política nacional. Esta comisión o este grupo tiene como objetivo desarrollar las políticas públicas de desarrollo social en la cuestión de integralidad y transversalidad, criterios de planeación y ejecución de políticas y programas de desarrollo social en el ámbito regional, estatal y municipal. Por eso aquí tiene relevancia lo que padece cada una de las regiones, cada uno de los municipios, cada una de las entidades federativas, y no quedarnos solamente en la parte de lo que el gobierno federal considera, prevé desde la perspectiva del centro, que es la parte de centralismo como una situación también a combatir. Y obviamente también ve las acciones e inversiones que tengan que ver con los programas estatales y regionales. Y obviamente la creación de grupos de trabajo temáticos y regionales en la atención de asuntos específicos. La Ley de Desarrollo Social prevé esto y es justamente donde nosotros participamos en el tema particular del combate a la pobreza alimentaria, soportados en el artículo 50, para revisar precisamente el marco normativo de la Secretaría de Desarrollo Social nacional, federal y su acción. Ahora bien, ¿cómo se conforma esta de manera particular? Obviamente es presidida esta Comisión Nacional por el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Y obviamente, como exige una situación de atender el tema de desarrollo social desde la perspectiva de la transversalidad, de la integralidad, de la concurrencia, pues obviamente requiere esta atención multidimensional a través de Zagarpa, de la Secretaría de Educación, de Salud, de la Secretaría del Trabajo, de la Semarnat y por supuesto de las dependencias responsables de la política social en cada una de las entidades federativas, así como también organizaciones municipales, así como la participación de representantes del Congreso de la Unión, así como también del Senado. Esta comisión trae consigo, por supuesto, el desarrollo o el despliegue hacia grupos de trabajo específicos, como es el que Nuevo León coordina. Y dentro de las acciones que ha emprendido desde el año pasado este grupo de trabajo, lo llevó a desarrollar 3 foros, 2 en la Ciudad de México, 1 en el Estado de Nuevo León, precisamente a analizar el tema similar al abordaje como se hace en este foro, pero con la particularidad de poder llevar algunas recomendaciones al seno de la gran Comisión Nacional y poderlos el día posterior a concretizarlos en la afectación de las reglas de operación de los programas de desarrollo social y también del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, esta es el horizonte hacia el que trabajamos para poder hacer concretas estas análisis, estas revisiones, para poder llevarlos a ejercer precisamente la construcción de una política alimentaria. En las condiciones estructurales que observamos y que traen consigo el origen de la pobreza en primera instancia, obviamente hay una coincidencia con la mayoría de los que nos han antecedido en este foro, que es obviamente la escasez de un crecimiento económico en los últimos años. O sea, no hay crecimiento económico, no hay producción y en ese sentido, obviamente, uno de los mayores afectados, por supuesto, es el campo, pero también es la generación de empleo. Y ahorita voy a mencionar a dónde nos afecta cada uno de estas variables. La drástica contracción del ingreso real, de menores recursos, una exacerbada escalada inflacionaria en el sector alimentos, un permanente deterioro en la condición laboral, en el
desempleo y obviamente una insuficiente oferta interna de alimentos, es decir, una escasa producción. Estos son los indicadores, digamos que es el tablero en donde se encuentran las variables que inciden directamente en esta condición de pobreza. Y obviamente, si nos vamos a la parte, los anteriores eran indicadores de carácter macroeconómico, hoy vamos a ver en estos indicadores de pobreza por ingreso, situaciones que afectan directamente la situación de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los habitantes. Obviamente, la reducción del ingreso real que trae consigo, obviamente, la afectación directa en el bolsillo de la gente. La pobreza patrimonial y obviamente la pobreza alimentaria, estamos hablando de cifras del 2006 al 2010, que es prácticamente donde se hace el estudio, y estamos hablando también de una pobreza multidimensional, que es como se aborda hoy en día este gran tema del combate a la pobreza. No se puede ver desde una sola perspectiva, se tiene que ver desde los diferentes ángulos, desde los diferentes actores, desde los diferentes programas, desde los diferentes factores, por eso lo tenemos que ver de manera multidimensional. Pero también en la condición geográfica. Hablamos de municipios rurales con alto grado de rezago social, hablamos de 1,000 municipios en este rubro, donde habitan más de 13 millones de personas, de los cuales el 77% viven en condiciones de pobreza, y obviamente esto pues ha representado en los últimos años un incremento. Pero lo que digamos que ha analizado este grupo es prácticamente el andamiaje institucional, el andamiaje administrativo del aparato de gobierno, el aparato presupuestal, ¿sí? Todo esto, cómo está estructurado y cómo podemos incidir, porque podemos tener todos situaciones deseables, combatir la pobreza, que no exista desnutrición, que existan menos pobres, pero cómo construimos realmente la ruta para poder llevar las acciones de política pública que puedan incidir realmente en la condición de la gente. Bueno, observamos algunas fallas en este marco institucional. Una es la operación de programas presupuestales inconexos, dispersos y aislados. ¿A qué nos referimos con esto? Hay simplemente diferentes niveles de gobierno que ejercen diferentes programas con objetivos comunes. Existe también una concentración del presupuesto de combate a la pobreza en el gobierno federal. Obviamente hablamos de una condición centralista, donde a veces la visión no es la más cercana a lo que las regiones, los municipios y los estados padecen. Un ejemplo, venimos nosotros en Nuevo León de un problema de sequía importante y obviamente existen acciones determinantes que el gobierno del estado realizó de carácter emergente y urgente por atender 39 de los 51 municipios que se vieron afectados, 14,000 productores, hablamos de pérdidas de 384 millones de pesos, que por una parte el gobierno hace un esfuerzo, el gobierno estatal, y por otra parte el gobierno federal hace un trabajo de manera distante. Existe otra falla que observamos en esta situación de estructuración de programas, de esta estructuración del andamiaje institucional para combatir la pobreza alimentaria, que es serios problemas de focalización. Existen 80 programas de combate a la pobreza en diferentes estados y el gobierno federal, y obviamente atendiendo a grupos vulnerables, donde se benefician 40 millones de personas, y hablamos, por ejemplo, de 22 a 28 millones de condiciones de pobreza alimentaria. ¿Cómo si cruzamos esto, dónde coinciden, dónde están, dónde podemos focalizar estas acciones? Y por supuesto que más del 80% del gasto asignado por Sedesol está inmerso en un programa especial concurrente. Este programa especial concurrente existe, ya está, pero volvemos a lo mismo.
así como en la Constitución marca el derecho a la alimentación, pues obviamente es una cuestión aspiracional, no se ejerce, no se cumple. En este caso particular existe el enunciado de que en este programa especial concurrente converjan los programas de atención a la pobreza. En el caso, por ejemplo, de Desarrollo Social, de Semarnat, de Zagarpa, pero no necesariamente se articulan, no se alinean para combatir precisamente las cuestiones prioritarias que obedecen a las condiciones de cada una de las geografías y del contexto nacional. Otra situación que observamos de manera puntual, de manera práctica, pragmática, es que si observamos que vemos que el caso de la manera de poder abordar el combate a la erradicación de la pobreza alimentaria, lo tendríamos que hacer desde el punto de vista de la producción, de la distribución, del consumo. Obviamente en la parte de la distribución solamente observamos un canal deficiente y aparte incompleto, de poco alcance, que es Diconsa a través de sus tiendas, que no tienen la cobertura y no tienen el alcance suficiente para poder hacer llegar a los alimentos y los productos a esas zonas donde para el mercado no es rentable, ¿sí? Y ahorita entro a la parte también un poco económica, que precisamente es donde se requiere la intervención del Estado para poder corregir estas fallas de mercado, que no es otra cosa más que ir a aquellas partes donde a los entes privados no les es negocio poder atender determinadas zonas y determinados segmentos de la población, y que es donde se requiere la intervención urgente del Estado a través del proceso de distribución. Y obviamente, si esto lo complementamos con la parte nutricional, que es una parte cualitativa, que nos hace falta una política de Estado en materia de una difusión de una cultura nutricional y atender desde las condiciones básicas de los hábitos de alimentación, de los centros de consumo infantil, cómo podemos atender de manera directa la parte de la desnutrición y obviamente la condición de obesidad que en muchas ocasiones, sobre todo en la parte urbana, existe obesidad con desnutrición, producto precisamente de los descompuestos hábitos alimenticios que padecemos en muchas de las zonas urbanas. Entonces, decía anteriormente que el área de oportunidad también importante desde el punto de vista económico es que, y ya se ha abordado y desde la perspectiva de los especialistas en materia económica, existe una ruptura entre el propósito de crecer y el propósito de generar equidad social. Estamos planteándonos el crecimiento del 4, el 6%, estamos proponiéndonos obviamente impulsar sectores de tecnología, de la sociedad del conocimiento, y quizás también podemos mencionar, sobre todo en áreas como el noreste, en el caso de Nuevo León, donde tiene el asentamiento quizás un grupo importante de empresas que están en el contexto nacional y global y que están con tecnología de punta y que algunos son exportadores liderando la exportación de manufacturas, de tecnología. Tenemos obviamente presencia importante en el sector financiero y quizás por ahí hasta nos competimos las posiciones en Forbes de la gente más adinerada, pero por otra parte, ¿sí?, tenemos una generación de 57 millones de personas en condiciones de pobreza extrema. Esas son digamos que las dos dimensiones en las que se debate la parte de la economía, ¿no?, entre el crecimiento y obviamente la parte de generar una justicia social. Y particularmente lo que este grupo de trabajo se plantea en primera instancia es combatir lo que ya mencionaba anteriormente, esta cadena. Por eso hablamos de una condición de integralidad.
la parte de la producción por una parte, es decir, tenemos que producir, tenemos que impulsar el campo, tenemos que trabajar fuerte en la parte de la producción interna de alimentos. No solamente no producimos lo suficiente, sino que tenemos que importar. Entonces, desde ahí se genera una condición de desbalance comercial e implicaciones de insuficiencia de la producción nacional. Mejorar los canales de distribución, ya lo mencionaba, hoy en día solamente contamos con un recurso oficial, que es obviamente la red de distribución de ICONSA, que es insuficiente y aparte incompleta y ineficiente. Transformar la demanda potencial insatisfecha, es decir, no solamente no producimos lo que la gente necesita, sino que adicionalmente la gente no tiene el poder adquisitivo para poder acceder a la canasta básica. Y quizás donde podemos aquí encontrar, hacer una definición pragmática de lo que es la pobreza alimentaria, bueno, pues es precisamente la insuficiencia de tu poder adquisitivo para poder adquirir la canasta mínima básica para poder alimentarte y nutrir. Entonces, es justamente aquí donde tenemos que trabajar en esta vertiente. Pero también para poder hacer concurrente, para poder buscar que todos los actores participen, no observamos una alineación de los programas de gobierno desde el orden federal, estatal y municipal. Y obviamente también existe un área de oportunidad importante, precisamente en los grupos de mayor vulnerabilidad, para poder llevar una cultura nutricional correcta y cambiar los hábitos de consumo alimenticio. Ahora bien, tendremos que hacer grandes reformas. Yo creo que la parte más importante es hacer que se cumplan parte de los ordenamientos que ya tenemos. La Carta Magna, la Constitución, ya nos inserta el derecho a la alimentación, pero también nos inserta el derecho al trabajo y también nos inserta el derecho a la educación y nos inserta el derecho a otras cosas que realmente son aspiracionales. ¿Cómo lo hacemos práctica? ¿Cómo podemos garantizar que esto se cumpla? Bueno, pues tenemos que encontrar los mecanismos precisamente para poder presionar también a las instancias facultadas para esto, y yo creo que un foro de esta naturaleza y llevar esta información a los canales adecuados que inciden y toman decisiones es una vía adecuada. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que define precisamente los procedimientos para fortalecer la seguridad alimentaria, y la Ley General de Desarrollo Social, que contempla las vertientes para atender las diferentes estrategias para combatir la pobreza. Y obviamente todas estas que debían tener y observar precisamente la integralidad, es decir, que toda la cadena de este proceso esté contemplada, que todos los elementos estén atendidos, la transversalidad, porque tiene que ser desde los diferentes enfoques, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva del trabajo, desde la perspectiva de la producción, de la perspectiva de salud, desde la perspectiva de regulación de precios y de la intervención del Estado en materia de distribución. Y obviamente la concurrencia, o sea, nadie puede escaparse de participar en esto. Todos los actores económicos, políticos y sociales deben estar ahí, pero principalmente todos los órganos de gobierno. En esta circunstancia, en Nuevo León y esta comisión de trabajo que integran otros estados de la República, generó precisamente una ruta, ¿no? En principio, llevarse la discusión de esta problemática, llevarla, como comenté, con dos foros con especialistas de la academia, de la sociedad civil, del ámbito privado y por supuesto de los entes públicos, para poder determinar cómo poder incidir en el mediano plazo, en el corto y el mediano plazo en esta política. Y obviamente esto llevó a generar algunas estrategias, algunas acciones, y obviamente en la presentación
en la posibilidad de poder presentar de manera integral un documento con recomendaciones, acciones concretas para incidir en el presupuesto de egresos de la Federación. Algo que se plantea de manera importante, pues es obviamente que existe ese sentido de voluntad. Mucho de esto es cuestión de voluntad y de voluntad política. Por eso la Federación no se puede desprender de esta responsabilidad de poder liderar, de poder conducir, de poder orientar y de poder motivar la participación de estados, de municipios, de poderes legislativos, de organizaciones sociales, de productores del ámbito académico y de la sociedad en general. Es decir, la Rectoría del Estado es necesaria porque se requiere la intervención precisamente en aquellos en donde existe la falla del mercado, en aquellos donde los productores y los entes privados no les es rentable poder participar. Obviamente no podemos apelar a la parte de la conciencia moral, porque para ellos obviamente ahí es una situación de rentabilidad de negocio. Pero ahí existe precisamente la necesidad de que entre la Rectoría del Estado a través obviamente de esta política pública, a través obviamente de la política impositiva, a través de la política de subsidios y a través de la política de regulación. Y obviamente poder llevar la posibilidad de tener una soberanía alimentaria y una seguridad alimentaria. ¿Qué se propone en el corto plazo como principales acciones este grupo de trabajo? Bueno, pues en principio es poder abordar con esa integralidad el problema del combate a la pobreza alimentaria, pero poder generar la posibilidad que el siguiente gobierno tenga un gabinete de seguridad alimentaria, en el cual obviamente se configure, se ponga en la agenda nacional como una prioridad urgente, inaplazable y de primer orden. Que exista obviamente la participación de estos entes, los que ya aparecen en la Comisión Nacional de Desarrollo Social, pero que adicionalmente incluya a la gente de la Secretaría de Economía por la cuestión de precios, que entre la Secretaría de Hacienda por la cuestión de la política hacendaria y de subsidios, y obviamente todos y cada uno que pudiera participar, pero sí establecer la participación incluso de la sociedad civil y de investigadores y productores para poder crear un gabinete de consultivo y aparte generativo de políticas de acción inmediata en materia de política alimentaria. Y por supuesto fortalecer con mayores atribuciones el Foro Nacional de Desarrollo Social, una tribuna de coparticipación. Y hace rato yo escuchaba el concepto de democracia participativa, y yo creo que justamente es una manera de hacer viva la democracia en el ejercicio del gobierno, no solamente en el acto del sufragio, sino en la manera en cómo se estructuran políticas, cómo se hacen acciones de gobierno y cómo concurren los diferentes actores sociales, políticos y económicos en la generación de políticas. Ya lo mencionábamos, dos acciones importantes: una, la creación de la propuesta de un gabinete de seguridad alimentaria, y la permanencia, el fortalecimiento de un foro institucional de la Comisión Nacional de Desarrollo Social. Obviamente, para la perspectiva de las entidades federativas, es muy importante este espacio de expresión, de análisis, de debate, para efectivamente poder combatir una de las situaciones que es el centralismo. Y bueno, esto traerá consigo la necesaria creación de un programa nacional alimentario, donde se vincule toda esta cadena, viéndolo desde el punto de vista de producción, distribución, la parte del poder adquisitivo, que se tiene que combatir con mayores oportunidades de empleo, de crecimiento y progreso personal en el sentido económico, y por supuesto en la parte de la cultura nutricional, en los hábitos alimenticios y de consumo de alimentos. Y obviamente no quedarse solamente en la situación
superior, en la parte federal, sino poder bajarlo esto hacia un programa estatal alimentario para poder que este obedezca a las condiciones regionales, a las geografías, a los hábitos de producción y de consumo de cada una de las regiones a lo ancho y lo largo de nuestro país. ¿Cómo reducimos esto? Bueno, pues con dos acciones importantes. Desconcentrar las operaciones de los programas de las entidades federativas, es decir, las mismas entidades tienen delegaciones, bueno, pues hay que establecer ahí consejos de la parte concurrente, de quienes participan e inciden en la vida social y en la actividad del desarrollo de políticas para que puedan obedecer precisamente a su realidad regional. Fortalecer fehaciente y legalmente las acciones en la planeación y programación de las propias entidades federativas. Y obviamente poder incidir en la asignación de recursos. O sea, es decir, que esto pueda llevar consigo hacia el impacto determinado en el presupuesto de egresos de la federación. Dicen que hechos son amores, pero cuando se pone el dinero, obviamente ahí es realmente una comprobación realmente de prioridad. Por eso, algunas de las cosas que nos planteamos de manera de instancia es, primero, estimar la demanda alimentaria, o sea, la necesidad de producción. ¿Cuánto necesitamos producir? Obviamente, ahí es importante para poder ir generando metas y obviamente la posibilidad de poder impulsar y en qué medida las acciones determinadas de acuerdo a las regiones y a las capacidades para poder impulsar principalmente las cuestiones de campo. Y obviamente el alineamiento básico del programa especial de concurrencia, estos programas de desarrollo social o estos programas sociales para que estén alineados, eliminar el sesgo regresivo de recursos que ya atiende Zagarpa, Semarnat y otras instancias federales y que obviamente estas pudieran tener una eficiencia en la asignación. Extender, como ya decía, la importancia del radio de acción de DICONSA o como se le denomine, pero en sí es el proceso de distribución, hay que atenderlo con prontitud y con eficiencia. Y obviamente poder hacer las acciones determinadas para poder impactar en el ingreso personal de la población, que nos permita obviamente alcanzar las condiciones de producción una vez que éstas se generen. Sí, de nada servirá producir si la gente no tiene la capacidad de poder adquirir esto y como ya lo dije, tiene que ver principalmente con el ingreso personal. Atender las condiciones, alinear los programas asistenciales y obviamente también las condiciones de los municipios y las regiones determinadas de extrema pobreza. Una ruta determinada es precisamente definir esos temas y obviamente proponer a la comisión, a las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, precisamente para poder en el octubre del 2012 poder llegar estas propuestas. Y aquí ya me quedan 5 minutos solamente. Quisiera hacer una invitación precisamente a este foro, a los organizadores de este foro, precisamente para que generarles un espacio, cuando ustedes lo consideren y en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Combate a la Pobreza Alimentaria, de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que tengan a bien poder presentar estas conclusiones que seguramente darán una línea importante y una luz importante para poder construir precisamente una política alimentaria entre todos. Es una invitación la que tengo encomendada por parte del gobierno del Estado de Nuevo León y que me gustaría que la tomaran, nos hicieran el favor de tomar esta solicitud con la posibilidad de poder presentar estas conclusiones de este foro y obviamente representar a la parte académica y a la parte de la sociedad civil. Y obviamente esta es la ruta que podemos generar para poder generar una estrategia general de erradicación de la pobreza alimentaria y poder estar incidiendo no como una cuestión aspiracional,
no como una cuestión de sesgos ideológicos o partidistas, sino una cuestión muy pragmática de cómo podemos incidir ya en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, donde el foro oficial, el foro integral, es precisamente la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que, insisto, la representa en este caso el Grupo de Trabajo de Combate a la Pobreza Alimentaria, un estado del noreste que es Nuevo León. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias y en nombre de todo el comité organizador le hago entrega de un reconocimiento.